Y vamos a saludar al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Hay un montón de temas de esta semana, de la semana que viene, inclusive la gira presidencial, que me parece muy interesante tener una visión oficial. Ministro, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno. Esperando la charla con ustedes. A ver, ¿están preocupados por la situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál de ellas? A ver, no, la situación de inseguridad en el contexto de lo que pasó con este nene Tiago ayer, que se repite porque, a ver, digo, lo de Tiago y hace un par de semanas en La Plata también este nene que lo arrastraron en el auto, Kim, la nena Kim, yo dije nene, digo, esto que es ya parece una moneda constante, ¿no? Sí, la verdad que la situación de inseguridad que se vive en la provincia es tremenda, ¿no? Este caso del chiquito de Tiago, ayer, dramático, sí. ¿No? La provincia está como descontrolada, ¿no? La situación, y no se ve que el gobierno de la provincia esté llevando adelante una política con cierta coherencia, ¿no? Yo por ahí lo escucho cada tanto, el gobernador decir, compramos tantos patrulleros, pero la provincia es grande, ¿no? Me parece que tiene que haber un plan de seguridad en conjunto con los municipios, sobre todo los municipios más grandes, que son los que tienen más problemas, ¿no? Pero bueno, es una responsabilidad de la provincia. Nosotros, en lo que podemos ayudar con las Fuerzas de Seguridad Nacional, estamos dispuestos a colaborar. El tema es que se dejen ayudar, ¿no? Es preocupante también la situación de la justicia en la provincia de Buenos Aires, ministro, digo, en el contexto de que normalmente los delincuentes, cuando se conoce su nombre, tienen un montón de causas y da la sensación que entran y salen esta puerta de doble apertura, ¿no? Entran y salen por la misma puerta. Digo, ¿eso preocupa mucho también? Sí. Bueno, pues esto, Gabriel, yo esto lo vengo escuchando hace muchos años, ¿no? Yo creo que la situación que siempre tiende a considerar al delincuente como la parte débil en esto, claro. Viene siendo un error histórico, y con eso lo único que hemos hecho es fomentar la actividad delictiva, ¿no? Entonces, tanto la justicia como los abogados que trabajan con los delincuentes no han hecho más que generar la idea de que vale todo, y nuestro gobierno nacional no está dispuesto a aceptar esta premisa, y trataremos de que a través de las normas y a través de los enjuiciamientos de los jueces que siguen este tipo de conductas judiciales o procesales, haremos todo lo posible por revertirlo. Pero es cierto, la realidad es esa, la realidad es que cuando la policía detiene a un delincuente infraganti, resulta que esa persona tenía... El prontuario es tremendo. En el caso de Kim, creo que tenían, como señalaba usted recién, ¿no? Tenían como 9 o 10 condenas, 9 o 10 entradas sin condena, ¿no? O sea, la verdad eso es un desastre. Sí. Es un desastre. Y otra cosa que yo mencionaba anoche, que también me parece, lo hablaba con expertas un rato también, no quiero ser reiterativo, pero me parece que son temas del día y de agenda permanente. Esto de, recién usted decía, bueno, se pone al delincuente en lugar de víctima, y esto de que estamos señalando todo el tiempo al policía, que lo único que hace es defendernos a nosotros, ¿no? Porque si bien ayer el policía, creo que Correas de apellido, no recuerdo, se me mezclan los nombres y los apellidos, o Correas el nene, pero este policía que termina defendiéndose él y la mamá en la parada del colectivo, porque a los que vienen a atacar son a ellos. En definitiva, el policía es el delincuente en este caso. Es una locura, ¿no? Sí. Bueno, ayer la ministra de Seguridad lo expresó anoche en el momento, ¿no? Ella dijo que iba a defender al policía, que había actuado en circunstancias de un delito, o sea, eran 4 agresores contra 2 personas, ¿no? Una de ellas mayor, y lamentablemente con esta consecuencia indeseada, ¿no? Que uno no puede, por supuesto, no actuará la justicia y determinará los hechos, por supuesto, pero digo, la realidad es que la gente que el gobierno arma, el Estado arma para defenderlos,
también tiene que ser protegida y defendida, ¿no? Porque si no siempre van a ganar los malos, Claro, ¿no? claro. Entonces, acá la idea es que comience a ganar los buenos, ¿no? Esto es lo que estamos intentando hacer desde el gobierno nacional. Lamentablemente nosotros no tenemos el poder sobre la provincia de Buenos Aires. En este caso, el que resultaba víctima era un policía federal, pero como un vecino, no como un policía, ¿no? No estaba actuando como policía. Los delincuentes, por supuesto, atacaron a la persona equivocada también, porque intentaron robarle a un policía y por eso reaccionó. Claro, claro. En fin, una situación dramática, y la verdad que uno debería estar pensando en ese momento más en la familia de Luca, cuando ve la foto del chiquito y pues, Sí, digamos, sí. yo, los que somos padres, la verdad que es imposible de entender el dolor y el sufrimiento que están teniendo los padres, ¿no? Facundo, Daniel Aguilar Fajardo es el policía y Tiago Correa es la víctima de 7 años de edad, una locura. Ministro, hace un par de horas la Oficina Anticorrupción finalmente desligó al presidente de la República Argentina, Javier Milei. No violó la ley de ética pública, mencionó respecto al tema Libra. Con esta decisión que toma la Oficina Anticorrupción, ¿se termina una operación de alguna manera para desprestigiar al presidente? Bueno, yo creo que nosotros, el presidente siempre lo dijo, que él había actuado de buena fe, que no había tenido ninguna intención más allá de la que él expresó públicamente. De modo que siempre nos sentimos tranquilos con esa posición, ¿no? Entonces, que se clarifique ahora que no se ha violado ninguna ley de ética pública, me parece bien, pero el presidente estaba tranquilo con eso desde antes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que siempre, yo digo, ¿no? Estos hechos muchas veces la política los utiliza para poder entrarle a un presidente que nunca le habían podido entrar con ninguna cosa. Entonces ahí vieron una posibilidad y trataron de hacer política con eso, y la siguen intentando hacer, ¿no? Lo mismo que con lo que sucedió en la última sesión en diputados, ¿no? Como de vuelta a lo mismo, ¿no? Estamos en un año electoral, un año de campañas. Como ven que el partido político que lidera el presidente está teniendo no solamente buenos resultados electorales, sino buenas encuestas electorales, porque la gente quiere apoyarlo al presidente, porque ve los logros que está consiguiendo, y porque además ve que hace lo que dice y hace lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando el pueblo ve eso, bueno, sabe que estamos en una situación de minoría, entonces quiere apoyarnos. Eso es lo que nosotros percibimos en la opinión de la gente cuando medimos cualitativamente, ¿no? La opinión de lo que está pasando en la opinión pública. Así que, bueno, la situación del miércoles pasado, el del debate sobre el incremento jubilados y discapacidad de gastos que atentan contra el equilibrio fiscal, tanto como señala Gaby en jubilados en discapacidad, bueno, es nada más que eso, ¿no? Una demostración de irresponsabilidad política y de tratar de alguna manera de atacar una de las banderas más importantes de este gobierno, que es el equilibrio fiscal, que en definitiva lleva a la baja brutal de la inflación que hemos tenido en este periodo de gobierno, ¿no? ¿Usted considera que poco le importan los discapacitados y los jubilados, sino que lo que sí le importa es desestabilizar el plan de gobierno económico del presidente? Sí, a ver, yo no quiero decir que no le importen los jubilados y los discapacitados, porque los jubilados y los discapacitados seguramente nos importan a todos. Lo que pasa es que hay que ser responsable en cómo administrar los recursos de la gente. Entonces, a ver, lo que hemos hecho durante estas últimas décadas, sobre todo en los gobiernos del kirchnerismo, es de financiar el sistema previsional, por un lado, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es incluir dentro del sistema previsional a un montón de gente que no había hecho aportes. Claro, con la famosa moratoria, ¿no? El sistema nuestro es, claro, como nuestro sistema es un sistema de reparto, si no hay aportes hay menos para repartir. Claro. Pero además ahora se había terminado el tema de las moratorias, y ahora en la propia norma han incluido la moratoria. Aumentado en 2 años el pedido para inscribirse en moratoria. Si vamos a generar más jubilados sin aportes que los que tenemos actualmente, que ya duplican
Claro. a los jubilados con aportes. Claro, ¿no? claro. Aparte, claro está, ministro, digo, sin ser un experto, pero la caja esa, la caja jubilatoria, está totalmente rota, digo, no dan los números por ningún lado, la caja jubilatoria hablo. El sistema está roto. Claro. A ver, hay que recuperarlo, obviamente, ¿no? Pero hoy está roto. Cuando hoy se tiene menos de... Hoy debemos tener algo del 1,7, 1,8 de aportantes al sistema por jubilado. Un sistema normal demanda mínimo 4 aportantes para un jubilado. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, primero, terminar con estos sistemas de moratoria que lo único que hacen es agravar el problema y ayudar por todos los medios, impulsar por todos los medios al crecimiento de la economía, a la liberación de cargas a los empleadores para que generen la actividad económica creciente y la liberación de cargas de los empleadores permitan generar nuevo empleo. Es decir, demos vuelta esta pirámide que tenemos de pocos aportantes para muchísimos jubilados y tengamos muchos aportantes para los jubilados, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea. Yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Ahora, ministro, yo esto lo he hablado hace un par de semanas cuando el presidente estuvo aquí, que es cierto, a comparación con el dólar, las viejas jubilaciones con la de ahora hay una diferencia a favor de este gobierno porque en dólares la jubilación es más alta, ¿no? También han subido bastante los precios. ¿Ustedes tienen previsto, digo, más allá de que hay una realidad que este gobierno ha hecho muchas cosas en un año y medio de casi, no sé, 20, 30, 40, 50 años de deterioro y destrucción de cajas, como en este caso la jubilatoria? ¿Tienen previsto acompañar a los jubilados teniendo en cuenta lo poco que cobran? Digo, ¿está previsto el análisis de ustedes más allá de cómo recomponer la caja jubilatoria? Bueno, Gabriel, por supuesto que en la medida que se haga crecer la economía y que se ingresen más recursos al Estado, como lo dijo varias veces el presidente, primero vamos a atender a los más necesitados, a los más pobres, a los que tienen problemas. Bueno, seguramente quienes tienen... yo creo que ahí también hay que empezar a ver y separar un poco la paja del trigo, ¿no? No es lo mismo la situación de quien aportó al sistema jubilatorio de quien se jubiló sin aportar. Claro, ¿no? claro. Entonces, me parece que hay que comenzar a hacer un poco de justicia y, de vuelta, la medida es generar más recursos para el sistema, ¿no? Y eso se hace solamente haciendo crecer la economía. Entonces, si hay recursos, seguramente se incrementarán las jubilaciones, ¿no? El presidente lleva 2 días de gira en Europa y fueron 2 días con muy buenas noticias. Le voy a preguntar por los dos. Ya lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, se lo quiero preguntar a usted. ¿Tienen confirmado sin fecha que el sumo pontífice va a venir a visitar a la Argentina? Sí, se lo ha dicho ya lo había comentado en estos días previos cuando fue el canciller y la ministra de Capital Humano estuvieron en el Vaticano para cuando fue la celebración de la unción del Papa, ¿no? Y él ya ahí había adelantado que visitaría la Argentina y ahora le ha confirmado al presidente que próximamente va a estar en la Argentina, ¿no? Eso sería algo histórico para la Argentina, ¿no? Recibir al sumo pontífice después de, creo que la última vez fue Juan Pablo II quien estuvo aquí, ¿no? Sí, exactamente. Fue, yo me acuerdo que fue la época de la Guerra de Malvinas. Claro, ¿no? claro, exactamente. Que se había, creo que en algún momento se había pospuesto la visita porque había amenazas también de muerte, más allá de todas las que había tenido en aquel momento, pero en ese contexto, digo, sería importante, y más después de haber tenido un papa argentino, ¿no? Con lo que eso significa. Sí, yo recuerdo muy bien la visita de Juan Pablo, que fue de Juan Pablo II, fue una cosa muy impresionante la gente, ¿no? La reacción de la gente. Estábamos en un momento de mucha tensión en la Argentina por las circunstancias políticas, por la guerra, etcétera, y fue muy conmocionante, ¿no? Y después fue, bueno, este episodio único de haber tenido un papa argentino, claro. ¿no? Esto es una pena que el papa no haya venido a visitar a su gente, ¿no? A su pueblo, que lo hubiera recibido. Yo creo que ahí sí lo hubiera recibido todo el pueblo argentino unido, ¿no? ¿Por qué cree usted, por qué cree usted que no terminó viniendo a visitar su propio país? ¿Cuál es el análisis que hace?
la sensación que yo tengo es que fue por circunstancias políticas, ¿no? Ajá. Porque ningún sector... Pero la Argentina es un país que viene muy desunido hace bastante tiempo, ¿no? Así como somos de pasionales los argentinos para el fútbol, también somos Para la pasionales política. para marcar nuestras diferencias, ¿no? Y eso ha generado una gran desunión entre los sectores. Ojalá podamos... Yo creo que si uno... pudiera convocar a una gran pacificación nacional, a una gran unidad nacional, la verdad que sería un momento histórico, ¿no? Ojalá se pudiera. Yo creo que el motivo por el que Francisco no visitó a su pueblo fundamentalmente ha sido eso. Él no quería ser prenda de nadie, ¿no? Claro. Prenda de esta desunión que hemos tenido durante tantos años los argentinos. La ¿no? famosa grieta Allá, ¿no? no nos permitió Sí. disfrutar a nuestro pontífice en nuestro país. Sí. Grieta que nosotros nos hemos encargado durante tantos años de profundizar, no de ahora, ¿no? Claro, no, está claro. A ver, cuando uno se pone a analizar un poco la historia lleva mucho tiempo, pero yo diría que desde la mitad del siglo pasado la grieta de los argentinos se viene profundizando cada vez más, ¿no? Y otra noticia es este pacto energético que Argentina va a exportar gas natural líquido desde Vaca Muerta por 100.000 millones de dólares. Digo, esto también es muy importante para la Argentina, ¿no? Este acuerdo que acaba de firmar el presidente con la primera ministra Meloni. Sí, a ver, esto es algo que venía trabajando Horacio Marín, el presidente YPF. Creo que lo hemos hablado alguna vez, hace no mucho tiempo. Él se dedicó a recorrer el país para vender lo que es Vaca Muerta y lo que son nuestros yacimientos, que son de los más grandes del mundo en petróleo y gas no convencional, ¿no? Entonces ahí hay todo un programa hecho por YPF y también por las otras empresas, ¿no? Que están trabajando con YPF. Primero, esta inversión que es bastante, muy importante, de 3.000 millones de dólares que se está haciendo actualmente para construir el oleoducto, claro, de Vaca Muerta hasta Puerto San Lorenzo, en Río Negro. Puerto San Lorenzo creo que se va, no, Punta Colorada, perdón. Punta Colorada en Río Negro. Bueno, todo ese gasoducto va a permitir exportar petróleo de los yacimientos no convencionales, ¿no? Pero a la par se van a empezar a construir también oleoductos para poder llevar el gas de Vaca Muerta hasta el mismo lugar, a algunas boyas donde van a estar unos buques que ya se están, una parte están en construcción, una parte lo ha tomado creo que Pan American Energy de Golar, otro está en construcción, esos se van a instalar ahí en Río Negro, y esos son los que van a convertir el gas natural a gas licuado, y es lo que se va a exportar. Y además creo que hay también la posibilidad de construir 2 barcos más para ponernos en el mismo lugar, lo que nos va a dar una capacidad de exportación de gas licuado enorme, que es justo lo que el mundo está necesitando. Claro. Así que el convenio con ENI, que es el Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia, se venía elaborando y lo acaba de firmar los dos presidentes, ¿no? La primera ministra italiana y el presidente argentino. Hace un ratito usted hablaba de la inflación. ¿Va a venir en baja? ¿Qué es la proyección que tienen? Porque la semana que viene, a ver, ¿me dan la fecha? Sí, la semana que viene se van a conocer los números de junio para el mes de mayo. ¿Los números que ustedes manejan es que va a estar en baja? Bueno, nosotros manejamos números del INDEC hasta que no los da, ¿no? Porque la verdad que el INDEC se mantiene con muchísima reserva el análisis de todos los datos que va recibiendo. Pero cuando uno analiza las consultoras, lo que vienen sosteniendo esta última semana, todos hablan de una fuerte baja, ¿no? Del 2,7 o 2,8, no recuerdo ahora bien, del mes pasado, a la actualidad, que pareciera que va a estar rondando el 2. Nadie sabe todavía si empezando con 1 o siendo el 2, ¿no? Pero por ahí va a estar, y eso va a marcar tal vez el índice mensual más bajo desde que asumimos el gobierno, ¿no? Continuando esta tendencia
tan favorable que tiene que ver, Gabriel. Lo importante es por qué pasa esto, ¿no? Porque no es que la baja de inflación no se decreta, es la consecuencia de medidas que ha tomado el gobierno de contención del gasto, de disminución del gasto, de contención del déficit fiscal, de obtener equilibrio y superávit fiscal, y eso se hace con mucho esfuerzo, porque la verdad es que todo el mundo reclama fondos para una cosa, reclama fondos para otra, se dan media sanción a normas como la del miércoles pasado, el aumento de las jubilaciones, y dar muerto tanto en el 7,2% como la suma fija, se aumentan los beneficios por discapacidad. Bueno, todo eso que se hace y que no tiene sustento fiscal, que no tiene recursos, porque no vale decir, bueno, sacamos los gatos de la CIDE, sacamos los gatos de tal cosa y con eso financiamos. Eso no es cierto, eso es mentira demagógica, eso no financia nada. Entonces, la realidad es que lo que se quiere hacer es atentar contra el equilibrio fiscal que el gobierno ha mantenido y que está dando estas consecuencias. Son dos consecuencias las que trae el equilibrio: la baja de la inflación y el crecimiento de la economía. Muchos no querían creer esto, pero se bajó la inflación y la economía está creciendo a un ritmo que varía está entre el 6 y el 8% cada uno de los trimestres. Así que yo, por supuesto, soy optimista con esto, y esto creo que va a empezar a dar respuestas y soluciones a los reclamos que los argentinos vienen haciendo hace décadas. Y de la mano de estos números también una baja considerable de la pobreza. Creo que hubo un informe, salieron en Argentina ¿cómo se llama esta organización? No me acuerdo, la que tenía la publicidad en la camiseta del Barcelona, Marian, se me fue de la cabeza, que se ocupa de los niños. Bueno, ahora me va a salir. UNICEF, no me salió UNICEF. 1.700.000 chicos en la Argentina salieron de la línea de la pobreza. Esto creo que fue un informe de la semana pasada, ministro. Yo vi que había un informe sobre la cantidad de chicos que habían salido a la pobreza, pero lo importante es que salieron más de 10 millones de personas. Claro, en aquel primer número de cuando ustedes asumieron al gobierno, a la primera, que era pura y exclusivamente de ustedes. Sí, absolutamente. Entonces, y esto sigue bajando porque, a ver, la política más importante para terminar con la pobreza en la Argentina es terminar con la inflación. Claro. Porque al terminar con la inflación, al romper con este cáncer que ha tenido la Argentina durante tanto tiempo, se genera actividad económica nueva, se genera crecimiento, se genera trabajo, y eso es lo que cambia la situación de la pobreza en la Argentina. Entonces, yo digo, la mejor política social de la Argentina es la lucha contra la inflación. Claro. Tengo dos para hacerles. Una que está relacionado con, creo que gran parte de la Argentina, no quiero decir toda, pero gran parte de la Argentina está esperando, para creer un poco más en la justicia, que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada y que alguna vez alguno de todos los políticos que tanto daño nos hicieron termine preso. Ahora, yo quiero ir a la parte política, a la victimización. Pasó en Brasil con Lula, aquí en la Argentina también puede haber pasado con el expresidente Juan Domingo Perón. ¿Ustedes evalúan el rebote que puede llegar a tener Cristina de cara a las elecciones y estos números que usted hablaba que dan una amplia diferencia para octubre para el gobierno del presidente Javier Milei? Si no puede ser un rebote adverso para ustedes que finalmente Cristina se victimice y sea detenida. ¿Hacen ese análisis? Bueno, ese análisis lo hace todo el mundo, ¿no? Que la posibilidad que le queda a Cristina, si se confirmara esta sentencia, es victimizarse, pero si se confirma la sentencia es definitiva, o sea, no tiene vuelta atrás, y esa sentencia, además de la pena de prisión, tiene la pena de inhabilitarlo de por vida a ocupar cargos públicos. Claro. Y eso es la justicia, digamos, contra eso nadie puede hacer nada, ni Cristina, ni el partido, ni los legisladores, nadie. O sea, eso es la justicia, la que dijo, y la Corte, que no la designamos nosotros, por otra parte, no tenemos nada que ver, ni los jueces, ni la Corte, lo designó la Libertad Avanza, ni Milei, ni nadie. Entonces yo digo, nosotros no podemos, no nos hacemos cargo ni por bueno ni por malo de lo que pueda pasar con la causa de Cristina Kirchner. Hay un delito aparentemente que se ha cometido,
ese delito tiene pruebas, ha establecido responsabilidades, la justicia ha fallado en 3 instancias, primera instancia, segunda instancia, casación, la Corte supuestamente, algunos dicen que rechazaría el recurso extraordinario, yo no lo sé, pero si pasa, es la justicia, no tenemos nada que ver, jamás hemos intervenido, hemos querido nombrar jueces de la Corte Suprema, no nos han permitido, no nos dieron el acuerdo, con lo cual son jueces que vienen de antes, no tenemos nada que ver en eso. Entonces, si se victimiza, bueno, se victimizará, pero nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Okay. La justicia es la justicia, ¿no? Ministro, ¿el lunes va a recibir a los gobernadores en su despacho? Sí, voy a recibir a un grupo de gobernadores. El otro día hubo una reunión en la CFI en lo que se juntaron todos los gobernadores que están planteando la necesidad de recibir más recursos. Bueno, tendremos que analizarlo. La verdad es que no es un panorama sencillo, ¿no? Porque recursos faltan. Si empezamos a distribuir fondos, bueno, habrá que ver cómo se hace, ¿no? Eso es decir, no lo vamos a hacer, Gabriel, en definitiva quiero decir esto. Ellos están planteando 2 o 3 temas que tendremos que conversar cómo se solucionan, pero la intención del gobierno es ser muy cuidadoso con los recursos, con la caja y con mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Creo que los gobernadores le van a plantear que le cayó la recaudación en las provincias, le van a reclamar por la coparticipación y le van a reclamar por la obra pública. Tengo esos 3 puntos anotados. ¿Viene por ahí? Sí. No, bueno, a ver, que haya caído la recaudación en la provincia no depende del gobierno nacional. Muy razonable. Es que no me parece razonable tampoco, porque los recursos coparticipables no han caído en una suma que uno diga que es monumental. Cuando uno calcula los números de recaudación de los ingresos nacionales, los ingresos han sido los previstos, no ha habido una caída de significación, al menos, ¿no? Significativa, digamos. Un mes por ahí caen un poquito algunos, otro mes suben, pero no ha habido una caída tremenda. Nosotros no vemos que esté pasando eso. Entendemos que también las provincias necesitan hacer ajustes y orientar el gasto a los lugares donde deben tenerlo. Claro. Uno muchas veces escucha, ¿no?, las protestas de los vecinos de los distintos municipios por la cantidad de empleados que tiene, por la falta de servicios adecuados, mucho empleado, poco servicio, poca eficiencia. Eso pasa en muchas provincias. Otras han comenzado a resolverlo. Así que bueno, yo por supuesto que el ánimo de conversar y de dialogar lo tengo siempre y lo voy a hacer, y veremos ahí qué plantean, ¿no? La última, y lo saco de toda la cuestión política, y es un juego que estamos haciendo en el programa. ¿Es tanguero usted? ¿Le gusta el tango? Pues me gusta, sí, me gusta escuchar tango. Por supuesto que los tangos que me gustan son los tangos más tradicionales, todo lo que cantaba Carlos Gardel, ¿no? Todo eso. Fui a ver la obra esta de teatro tan buena. Yo la vi también, la vi cuando Carlos conoció a Frank. Eso, me pareció espectacular. Muy buena, muy buena, muy buena. Ahí había tangos que uno conocía y otros que no conocía, ¿no? Claro. O sea, que no había escuchado, pero por supuesto que me gusta, sí. Pues tenemos una consigna hoy con nuestros oyentes. Elegí 4 tangos: Cambalache, Gira Gira, Balada para un Loco o El Firulete. ¿Con cuál se queda? A mí me encantó en su momento Balada para un Loco. Yo tenía cuando la sacó Piazzolla y lo cantaba Melita Baltar, me acuerdo. Claro. Me pareció precioso, un tango precioso, ¿no? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. Eso a mí me pareció muy lindo, era una poesía, ¿no? Exactamente. Bueno. Pero bueno, Cambalache también es un tango filosófico, ¿no? De ayer, lo hicieron ayer. Escrito ayer. Exactamente, sí. Entonces, todo, la verdad que el tango es una música tan linda, ¿no? Y cuando es uno de los temas por lo que los extranjeros también vienen a Buenos Aires, ¿no? Claro. Pues vienen por el tango. Bueno, cultura ¿no? nuestra, tango, ¿no? absoluta. Por eso tenemos que todos estos espectáculos de tango tan importantes en la Argentina que están llenos de turistas siempre. Claro, sí, ¿no? sí, porque tienen devoción. Sí, a mí me gusta el tango, me encanta y me encantan los tangos más tradicionales.
y me encantó la obra esta y la volvería a ver. Sí, es hermosa, sí, es hermosa. Yo la fui a ver con mi mujer hace un par de semanas y la verdad que es fantástica. Sí. Hasta en un momento yo me pregunté si era verídica la historia y me dijeron que no. No, Que no era verídica. Que no hubo contacto, que no fue real. Que no fue real, que no fue real. Porque en un momento hasta me creí que esto había pasado. Yo me lo tomé como claro, porque históricamente no son, Exactamente. no son de la misma época, ¿no? No son generacionales. No son, exactamente. Pero podía haber sido, ¿no? Porque son dos ídolos populares de canciones muy tradicionales, ¿no? No, y aparte uno se compenetra tanto con la obra que parece que es cierto. Es tan buena la obra y es tan buena la historia entre ellos dos que uno se mete tanto que parece que es cierto. Ahora, la calidad del espectáculo artístico, el espectáculo teatral en la Argentina es impresionante. Por eso todo el mundo dice que de Latinoamérica, Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires es el lugar más excepcional en cuanto a actividad cultural. Sí. Haber hecho una obra de estas características que es una obra competitiva con cualquier lugar del mundo.